mañana de domingo, por este culto que nos regala, por poder estar acá en la iglesia. Alabamos a Dios por la misericordia que tiene de nosotros. Y vamos a continuar meditando en su palabra, en lo que hemos estado en los últimos domingos, incluyendo el domingo anterior, porque el domingo anterior nosotros tuvimos nuestro culto de la promesa y estuvimos hablando de dinero, estuvimos hablando de asuntos económicos y de cómo muchas veces ese es un tema un poquito para algunos frustrante, para otros que sirve de bloqueo para poder acercarse al Señor. Hay mucha gente que debido al tema económico lo utilizan como razón, como excusa para no acercarse al Señor. Pero también esto estaba obviamente relacionado con lo que hemos estado hablando. Veníamos diciendo que nosotros el año pasado estuvimos hablando de Egipto a Canaán, aquella serie en la que hablábamos de nuestra travesía después de ser tomados en cuenta en el pueblo de Dios. Hablábamos de Israel y lo aplicábamos a nuestra vida. Pero luego nos poníamos a pensar en cómo llegamos nosotros a ser pueblo de Dios sin ser israelitas. Ninguno de nosotros es un israelita como para decir que somos el pueblo de Dios. Y nos gozábamos en el hecho de ver cómo la misericordia del Señor se extendió a nosotros. Ese sacrificio del Señor Jesucristo se extendió a nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el rechazo de Israel vino a significar nuestra puerta, nuestra oportunidad para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que meditábamos en aquello. Pero una de las preguntas que nos hemos estado haciendo en los últimos domingos es, ¿qué es lo que Dios quiere de este nuevo pueblo de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de este nuevo pueblo de Dios? ¿Por quiénes está conformado este nuevo pueblo de Dios? Este nuevo pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, todos aquellos que tienen al Señor Jesucristo como Señor de su vida, todos aquellos que, y ahora hablemoslo en las palabras de la Biblia, todos aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido del agua y del Espíritu. Y acá ya no importa de qué raza, de qué pueblo, de qué nación estemos hablando. Todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Jesús, y como vamos a ver esta mañana, todo aquel que ha recibido al Espíritu Santo es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Entonces, encontrábamos que este nuevo pueblo, ¿qué es lo que Dios quiere de este nuevo pueblo? ¿Qué es lo que espera de él? Decíamos, el pueblo de Israel no tenía, por ejemplo, una función evangelizadora. Encontramos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tuvo que librar batallas. El Señor le dio indicaciones de que en muchas ocasiones tuvo que ir a la guerra, matar a otros pueblos, destruir completamente a esos otros pueblos, y se trataba de conquista de territorios, luchar por territorios, y aquellos otros pueblos eran pueblos que servían a otros dioses. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a traer esta salvación al mundo, nosotros encontramos que ahora de este nuevo pueblo Dios nos está pidiendo que nosotros nos envolvamos en ningún tipo de guerra. Dios no está pidiendo que nosotros vayamos y nosotros hagamos una cruzada en contra de gente de tal país o de tal nación o de tal religión. No encontramos eso. El Señor nos ha mandado a nosotros como pueblo suyo a que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, que lo anunciemos a toda criatura y que les enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó a nosotros, le enseñó a sus discípulos, para que nosotros las podamos guardar. Este nuevo pueblo tiene una función de anunciar el Evangelio, de testificar del Señor Jesucristo. Eso no lo hizo el pueblo de Israel. Pero en esta nueva función de vivir para Dios y de testificar, hay elementos importantes.
El Señor Jesús, como dijo en Lucas capítulo 24, vamos a abrir ahí la Biblia. Lucas capítulo 24, vamos a leer del versículo 46 al 49. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49. Dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. La semana pasada veíamos esto, la semana pasada meditábamos en el hecho de Dios tener el plan de que nosotros predicáramos el arrepentimiento para perdón de pecados y que esto se hiciera en todas las naciones. Esto era algo nuevo, porque no se había de predicar al judaísmo, no se iba a predicar la ley, se había de predicar a Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pueden sentarse. Entonces la semana pasada meditábamos en el hecho de que Dios, la semana antepasada, meditábamos en el hecho de que el propósito de Dios ahora con Jesús y su sacrificio, más el rechazo de Israel del Mesías, es que nosotros prediquemos el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Antes esto no era para todas las naciones, pero ahora debe predicarse esto en todas las naciones. Sin embargo, antes de ir y hacer eso como a nosotros se nos ocurra hacerlo, el Señor está dando una instrucción. Intencionalmente no me fui a este pasaje conocido en el que Jesucristo da estas indicaciones también en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, en donde Él dice, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles las cosas que les he guardado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque acá tenemos este agregado, encontramos plasmado acá que Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a enviar la promesa del Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen una misión que hacer, ahora ustedes tienen un trabajo que hacer, ahora ustedes como iglesia van a vivir por esto, pero todavía no se vayan de acá. Antes de que ustedes empiecen a hacer este trabajo, ustedes necesitan ser investidos de poder de lo alto. Y yo quiero que nos pongamos a pensar por un momento de lo nuevo de esto para aquellos que lo están escuchando. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, yo quiero aclarar esto porque aunque pueda sonar muy sencillo y alguien puede decir eso ya lo sé, a veces hay otros que tienen dudas al respecto. Yo quiero aclarar que en el Antiguo Testamento no es que Jesús no existía, no es que el Espíritu Santo no existía y solo existía el Padre o solo existía Jehová. No es así. Nosotros creemos como iglesia, nosotros creemos que Dios el Padre es Dios, que Dios Jesucristo es Dios, que Dios el Espíritu Santo es Dios y los tres son uno. Nosotros creemos en que si son Dios, ellos no tienen principio, no tienen fin. Dios no tiene principio, no tiene fin, es el alfa y la omega. En la palabra de Dios nosotros encontramos esta primer referencia en el Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y también cuando se habla de Jesucristo se dice, creo que lo veíamos el martes, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es Dios. Sí, el martes empezamos a estudiar la epístola a los Hebreos. Pero entonces, no es que no existía Jesús en el Antiguo Testamento, no es que no existía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No se nos había sido revelado como nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero por ejemplo, aparte de esa referencia de Génesis, del Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, a la hora de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hay un plural ahí, hagamos, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, la creación se atribuye a los tres. Luego dice en la palabra de Dios que aquel Sansón, este es un ejemplo que nosotros conocemos, los niños chiquitos lo saben, Sansón no tenía una fuerza increíble permanentemente, sino era cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era que su fuerza se volvía sobrenatural. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, de la misma manera que cuando el Espíritu de Dios venía sobre personas, profetizaban. Este Espíritu vino sobre Saúl y luego Saúl empezó a profetizar, el rey Saúl, tanto que la gente, los que lo conocían, los que sabían, decían, Saúl entre los profetas, pero es el Espíritu de Dios el que le había llenado para que profetizara. Encontramos en el Antiguo Testamento obra de Jesús, que no estamos hablando ahora de eso, sino del Espíritu Santo, y encontramos la manifestación, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en nadie. El Espíritu Santo no vivía en nadie. El Espíritu Santo venía sobre las personas y al venir sobre las personas les llenaba con algo sobrenatural para que hicieran algo. Ya sea profetizar, ya sea dar una palabra de ciencia, es decir, de conocimiento, o ya sea como en el caso de Sansón, lo cual es algo muy diferente porque no sucedía así, darle una fuerza corporal sobrenatural. Pero el Espíritu Santo no vivía en una persona, el Espíritu Santo no habitaba en una persona, el Espíritu Santo no obraba como lo vamos a encontrar, como lo vamos a descubrir, que nos lo va a explicar la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, yo quiero que ustedes por un momento intenten imaginar conmigo que el Señor Jesucristo muchas veces hablaba y sus discípulos no le entendían. El Señor Jesucristo muchas veces les decía, es necesario que yo vaya y padezca, y no entendían por qué tenía que ir y padecer. Muchas veces el Señor Jesucristo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sufra y luego sea matado, va a ser quitado de ustedes. Y Pedro, para entonces, si ya sabes que te van a hacer eso, ¿para qué vas a ir? Ellos no comprendían. Muchas de las cosas que el Señor Jesucristo les dijo a ellos se quedaban en la luna, se quedaban en el aire, porque eran cosas nuevas que estaban sucediendo, que había que tener mucho discernimiento espiritual y tener la actitud correcta para recibirlas de Dios. Ahora quiero que imaginen conmigo también el Señor Jesucristo hablando de algo que ellos no conocen, hablando de la promesa del Padre, hablando de ser investidos con poder de lo alto. Hasta ese punto probablemente ellos ni siquiera sepan que ese Espíritu Santo que no ha habitado en nadie de ahí hacia atrás, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, sino que llegaba y tomaba a las personas, ese Espíritu Santo había de habitar en los que creyeran en Él. ¿Desde qué momento? En Juan capítulo 3 nosotros encontramos que aquel maestro de la ley le dijo a Jesús, ¿verdad? Maestro, bueno, nosotros sabemos que vienes del cielo porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de allá. Y entonces Jesús le responde a él, a Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Él le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Nosotros
nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Ya vamos a ver eso. Vamos a Romanos capítulo 8. Yo quiero que me ponga atención porque esto es necesario que lo podamos comprender. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dicen amén cuando lo tengan. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuche, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir en las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando nosotros somos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo dice en Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Todo aquel que nace del agua y del Espíritu, todo aquel que viene a Jesús y nace de nuevo, recibe al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y dice claramente acá que si nosotros tenemos al Espíritu, nosotros somos de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Acá la idea no es hacer sentir mal a nadie, pero sí que nosotros estemos alerta, porque aquí la diferencia no es entre los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. La diferencia no es entre a los que sirven y los que no sirven. La diferencia no es entre los que les gustan las cosas de Dios y los que no les gustan las cosas de Dios. La diferencia no es entre los bien portados y los mal portados. La diferencia es entre quien tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios.
Nosotros estamos en el Evangelio y nosotros muchas veces no tomamos conciencia de lo grande que significa que Dios habite en nosotros. El Espíritu Santo no habitaba en nadie. ¿Se acuerda usted que le construyeron un templo? ¿Se acuerda usted que antes de eso Dios ordenó que le hicieran un tabernáculo? Le hicieron el tabernáculo. Él dio las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Y ahí estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Muchas veces el Señor descendió ahí, se manifestó, desde ahí habló. Luego David pensó en hacerle templo. Y le dijo que no, que se lo iba a hacer Salomón. Se lo hizo Salomón. Algo que Dios no había pedido, pero ellos tuvieron en el corazón hacerlo. Salomón hizo una oración muy bonita en la que le pidió a él que tu nombre esté aquí, que tu presencia esté aquí para siempre. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice, Dios, el creador del cielo y de la tierra, ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Aquí el asunto ya no es, portémonos bien ahí en la iglesia porque ahí vive Dios, ahí vive Dios. Cuidado. De hecho, hay un versículo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sí? Antiguo Testamento. El Señor mandó a hacer un tabernáculo. Después Salomón les rogó al Señor que pusiera su nombre, su presencia en este templo. Pero ahora ninguno de nosotros puede decir que Dios vive aquí. Allá en la entrada, ¿verdad? Hey, va, te calmas porque ahorita vamos a entrar donde vive Dios, la casa de Dios. No. Qué increíble. Vive en nosotros. Nosotros hablamos de aceptar a Jesús. Esa es una forma nuestra de hablar. Pero en realidad lo que debe suceder en nosotros es nacer de nuevo. Porque muchas veces le preguntamos a mucha gente, ¿y vos ya aceptaste a Jesús? ¿Y usted ya aceptó a Jesús? Sí, como 20 veces lo he hecho. Y la gente piensa que aquello significa que ya es de Dios. No, necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Por el agua y por el Espíritu. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la fe, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y una vez que nosotros somos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Se imagina usted? Dios habitando en nosotros. ¿De qué otra manera hablamos? Jesucristo vive en mi corazón. Yo entendería que aquello tiene que ver con para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, por la fe, sí. Pero poco nosotros mencionamos o somos conscientes de que lo que dijo Pablo, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿A dónde habita Dios? ¿A dónde habita el Espíritu de Dios? Habita en los cuerpos de aquellos que son sus hijos. No aquí no. Ya venimos, Señor. Ay, perdona que ahorita ya nos retiramos. Adiós. No, Él habita en nosotros. A nosotros también nos debe ayudar esto a entender que nosotros no tenemos. Yo quiero que no se me vaya a confundir con lo que voy a decir. No se me vaya a confundir. Ya luego voy a hacer las 1000 aclaraciones necesarias. Pero usted y yo no tenemos que andar buscando la experiencia, tener experiencias como la de Pentecostés. Uy, hermano, no hay que buscar la llenura del Espíritu. Espérese, ahorita vengo con las 1000 aclaraciones. El Señor le dijo,
Ustedes van a ir, me van a predicar por todas las naciones, pero ahorita ni se muevan de aquí, ahorita no salgan de Jerusalén, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y lo que sucedió en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, es que fueron investidos con poder de lo alto. Aquel espíritu que ellos no conocían, aquel espíritu que era la promesa del Padre, aquel espíritu prometido por Jesús hacia sus discípulos. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, le voy a decir al Padre que Él les mande al otro Consolador. Y en Lucas leímos al inicio, el Padre les va a enviar su promesa para que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué está sucediendo en Hechos? Fueron investidos con poder de lo alto. El Espíritu Santo vino, se manifestó con un viento recio y hubo un estruendo y aquellos empezaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que todos los que estaban ahí les oían hablar en su propia lengua de las maravillas de Dios. Una manifestación extraordinaria. Pero nosotros no debemos andar buscando experiencias como si estuviéramos invocando al Espíritu Santo de quién sabe dónde, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. No lo estoy llamando como que a saber dónde anda. El Espíritu Santo vive en usted. Lo que se requiere de los creyentes es que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que usted haga morir lo terrenal en usted, que usted haga morir la carne en usted, que usted permita que el Espíritu Santo gobierne su vida. ¿Cómo es eso? Pues lo mismo que hemos repetido 1000 años. Hay que alimentar al Espíritu. No hay que proveer para la carne. ¿Cómo proveemos para el Espíritu? Lea su Biblia. Lea su Biblia. Lo hemos repetido siempre. Usted no se imagina lo impresionante, el poder transformador de la palabra de Dios en uno. Pero no. Algunos de nosotros no hemos leído la Biblia completa ni una sola vez en nuestra vida y ni nos interesa. No nos interesa. Dígame usted cómo puede el Espíritu estar reinando en nosotros si nosotros no proveemos para el Espíritu. Segundo, ¿de qué hemos hablado? De la oración. Orad sin cesar, dice uno de los versículos más cortos de la Biblia. Orad sin cesar. ¿Y cuánto oramos nosotros? ¿Acaso nos gusta orar? ¿Acaso buscamos orar? ¿Acaso procuramos orar? No. ¿Qué le decimos? Congréguese. Muchas veces no nos congregamos. Hay que proveer para el Espíritu, acercarnos al Señor. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Muchas veces es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo proveemos para los deseos de la carne? Montón de fuentes. Ya casi nadie ve tele. Antes se hablaba de la televisión, porque lo que podía salir en la televisión. Y hoy nosotros nos sentimos bien maravillados, qué chivo, ¿verdad? Porque tengo las 1000 plataformas disponibles, con millones de películas disponibles y millones de series disponibles y montón de redes sociales disponibles para estar viendo y pensando e imaginando y echándome todo un día y gastando horas y gastando tiempo proveyendo para la carne. ¿Cómo es posible que el Espíritu gobierne en nosotros si no proveemos para el Espíritu? Pero para Jesús esto es importante. Jesús dice, yo los envío a ustedes. Yo los estoy mandando a ustedes. Vayan, prediquen el Evangelio. Por cierto, a veces tampoco tenemos interés en predicar el Evangelio.
hermano, es que yo no soy predicador, el pastor es usted es el que tiene que predicar. No, ser testigo, ¿qué significa ser testigo? Mira, yo predicar no puedo, lo que te puedo decir es que yo era así, 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 pero me encontré con Jesús, me cambió la vida, ahora el Espíritu vive en mí y ahora las cosas las veo distintas. Eso es todo. Pero a veces no estamos interesados en eso. Allá anda usted compartiendo las 1000 cadenas que le van a caer 80 años de mala suerte si no la comparte, pero no comparte la invitación para venir a la iglesia usted. Eso no puede compartir. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir quiénes? Mis amigos quizás ya no me van a hablar. Que no le hablen entonces. Pero para Jesús esto no es cualquier cosa. Jesús dice, yo los estoy mandando, vayan, prediquen el evangelio, enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Ahorita salimos. No. Espérense. De ahí no salen hasta que el Padre envíe su promesa. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hasta que sean investidos con poder de lo alto, para mientras no salgan. ¿Por qué? Porque van a ir a pasear, van a ir a perder su tiempo. No salgan a vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No salgan a que pretenden saber cómo funciona lo espiritual, que yo esto lo pienso siempre. Yo no vengo y le digo a cualquiera de ustedes, mire, fíjese que tengo un dolor en no sé dónde, y ¿qué cree que? Porque usted no me da una explicación técnica, no me va a decir, sí, eso es no sé qué, tal. ¿Verdad? No, usted no es el experto. Hay expertos, ¿cómo se llaman? Doctores. Mire, fíjese que ninguno de nosotros se pone a construir su casa, ¿verdad? Porque sabe que se le va a caer. ¿Y por qué? Porque no somos constructores o albañiles. Pero de Dios todos sabemos. Hablando de los asuntos espirituales, todos nos creemos expertos. Mira, eso te lo discuto. Yo en eso pienso, mira, yo diría, todos somos expertos en las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a ser expertos cuando tenemos tan poca relación con el Señor? ¿Cómo? Yo haría una pregunta sencilla esta mañana, con el afán no de desanimarnos, sino de entendernos, de conocernos y luego animarnos. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted está viviendo conforme a los deseos de la carne o usted está viviendo conforme a los deseos del Espíritu? ¿Qué dice? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne, porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se matan las obras de la carne? ¿Cómo hacemos morir en nosotros la carne? Es por medio del Espíritu, no es su gran inteligencia, no es nuestra gran lucha. Me estoy esforzando, es el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros proveemos para el Espíritu. Hablábamos el viernes con los jóvenes, cuando dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo hago? Me paro firme. ¿Cómo es la cosa? El versículo al inicio dice, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y va a huir de vosotros. ¿Cuál es la clave para poder resistir al diablo? Que nos sometamos a Dios. ¿Usted quiere resistir al diablo sin someterse a Dios? No se puede. No se puede. Buena suerte con eso. No se puede. Entonces venimos nosotros y queremos vivir nuestra vida espiritual sin el Espíritu. Es que nosotros no somos pentecostales, hermano. Que aquí nadie, yo le dije bautista, o le dije pentecostal, o le dije apostólico, o le dije profético. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la promesa del Padre, estamos hablando de que los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios.
Y que el que es hijo de Dios debe permitir que el Espíritu Santo gobierne su vida. ¿Cuándo queremos que gobierne nuestra vida el Espíritu Santo? Ya cuando estamos quebrados, ¿va? Ya cuando estamos en el suelo, ya cuando estamos en la lona, ya cuando dirige mi vida. Ahí queremos que el Espíritu nos guíe. No, nos vaya bien, nos vaya mal. El Espíritu de Dios debe gobernar su vida. ¿Por qué? Porque esa es la señal de que usted es hijo de Dios. Esa es la señal de que usted es hijo de Dios. Hay que ponernos las pilas, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora a dónde vamos? ¿Y qué? Espérense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Yo quiero decir algo acá también. La iglesia, nosotros los que estamos acá, nosotros no tenemos nada que estar esperando. Aquí nosotros no tenemos que estar esperando un Pentecostés. El Espíritu ya habita en nosotros. Y yo quiero decir esto, y ojalá no se malentienda, pero voy a usar una alabanza para ejemplificarle lo que le estoy diciendo. Usted tiene que prestar atención a las alabanzas. La letra dice: Espíritu Santo, solo en tu presencia quiero estar. Bueno, al final dice: Espíritu Santo, tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar, dice. Y muchos de nosotros pensamos que la experiencia con el Espíritu Santo llega a su clímax cuando ya lloramos. Ya lloré, qué maravilloso. Eso fue ser lleno de Dios. No. Pero así dice esa alabanza: tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Como que llorar es la manifestación de que usted tiene el Espíritu. No. No. Señal de que usted tiene el Espíritu, que usted no anda conforme a la carne, usted anda conforme al Espíritu. A veces fallamos, a veces nos equivocamos. El mismo Espíritu nos hace arrepentirnos. El mismo Espíritu nos hace volver hacia nuestro Padre. No permanecemos en esa muerte. Pero usted no ande, yo lo que quiero es llorar, hermano. Eso es lo que yo quiero, llorar, hermano. No, usted lo que debe de anhelar es que el Espíritu Santo gobierne su vida. Usted quiere hablar de llenura del Espíritu Santo porque dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ya le dije, hay que proveer para el Espíritu, pero eso no es un culto. Esa es su vida. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, vamos a un culto. Y me han contado que por allá está bien bueno el culto, que por allá está bien ahí sí se sienta el Espíritu. El Espíritu Santo vive en usted. El que tiene que llenarse de Él es usted. El que tiene que proveer para Él es usted. No busque que lo anden llenando, llénese usted de Él. A veces eso andamos buscando, a que nos llenen en otros lados. ¿Y por qué anda buscando que lo llenen? El Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en usted. Llénese usted del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una experiencia de un culto. El Espíritu Santo no es una experiencia de música. Esa es otra idea equivocada que tenemos, ¿verdad? A veces en las alabanzas podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pues no podemos ser llenos del Espíritu Santo en el mensaje. Y en las ofrendas menos, hermano. ¿Cómo va a creer que me voy a llenar del Espíritu Santo ofrendando? Uy. ¿Cómo
voy a ser lleno del Espíritu Santo en la oración inicial? Si ahí vamos calentando motores, hermano. No, podemos ser llenos del Espíritu Santo en la alabanza, porque confundimos llenura con llorar. No se equivoque. ¿Cómo sé yo que estoy dejando que el Espíritu gobierne mi vida? Pues miremos nuestra vida. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está llenando mi vida? Pues miremos nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? No, hermano, mire, yo ahorita sí estoy en la iglesia, ¿verdad? El otro mes ya no le puedo prometer, porque fíjese que creo que voy a empezar a trabajar, entonces yo ya, pues sí, no sé. O sea, como quien dice, ahorita que no tengo nada que hacer, ahí voy a estar, pero ya cuando algo mejor me salga, hermano, yo ya no le prometo. No, si usted está lleno del Espíritu, mire, a usted lo que le interesa en primer lugar es Dios. Híjole, ningún amén. ¿Están despiertos todavía, hermano? Va. Lo que le interesa en primer lugar es Dios. Le escribí ayer a los jóvenes, ayer lo pensé. Fíjense que hay algo más delicioso, más rico que quedarse dormido un domingo en la mañana hasta tarde. Y es la presencia de Dios, es la bendición de Dios. Eso es más rico. Me logré quedar en la mañana. Y ahora vamos a andar puros zombies toda la semana. Entonces, yo tengo que ser de los primeros en decir, yo necesito conocer al Espíritu Santo, yo necesito acercarme al Espíritu Santo, necesito descubrirlo, necesito permitir que Él gobierne mi vida, porque hablamos de Dios, que por cierto lo sentimos lejano, hablamos de Jesucristo, que por cierto decimos que está en nuestro corazón, cuando la Biblia dice que Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Él habita por la fe en nuestros corazones, pero es el Espíritu Santo quien habita en nosotros. Habiendo ascendido Jesús a los cielos, el Padre envió su promesa, la cual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La razón por la que muchas veces fallamos en los propósitos espirituales que nos proponemos es que nosotros pensamos que es un asunto nuestro, un asunto de capacidad nuestra, un asunto de inteligencia y de estrategia nuestra, cuando la única forma de ser victoriosos en la vida espiritual es dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. La única forma. No hay otra forma. No hay. Pero esto era nuevo para ellos. Quédense, van a ser investidos de poder de lo alto. Una de las cosas que nosotros necesitamos enseñarle, ahorita estamos trabajando en editar el material para aquellos que se convierten. Una de las cosas que necesitamos enseñarles es, cuando usted viene a Jesús, Dios mismo viene a habitar en usted. Es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a redarguir de pecado, el que nos va a acercar a Dios, el que nos va a recordar todas las cosas que Jesucristo dijo, el que nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual, el que nos va a consolar. Y yo quiero que entendamos, nosotros, de la misma manera en la que ninguno de nosotros piensa en usar a Dios Padre, ni ninguno de nosotros piensa que puede ni quiere hacerlo, usar a Jesucristo el Hijo, de la misma manera ninguno de nosotros debería de pensar en usar al Espíritu Santo.
Muchas veces nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, estamos en culto, llegó tu momento, haz lo tuyo. No, no. El Espíritu Santo es Dios, con la misma gloria, la misma majestad. Es Dios, Dios es uno. Queremos usar el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no oro, ni te busco, ni te amo mucho, pero ahorita necesitamos que hagas un milagro. Dale, Espíritu Santo, hacelo. No, nosotros no podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de la misma manera que lo acabamos de estar cantando hacia el Padre, de la misma manera nosotros debemos de honrar, debemos de glorificar, debemos de respetar, debemos de temer al Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 5? Hola Pedro, fíjate que vendimos una propiedad y queríamos darte una parte del dinero de esa propiedad. Ajá, ¿en cuánto la vendieron? En tanto. ¿Por qué has hecho esto de mentirle al Espíritu Santo? Dijo Pedro. Y cayó muerto en ese momento Ananías. Y después llega la esposa. ¿No han visto a mi esposo? Sí, es que él iba a traer el dinero de la propiedad que vendimos, porque le iba a compartir con la iglesia. La vendimos en tanto. En tanto la vendieron. Ay, Zafira. Lo mismo que tu esposo. ¿Por qué se les ocurre mentir al Espíritu Santo? También cayó muerto. De ahí en adelante, ahí aparece el temor de Dios. Fue sembrado en toda la gente que conoció el caso. La gente tuvo cuidado de ahí en adelante, porque con el Espíritu de Dios no se juega, igual que no se juega con el Padre, igual que no se juega con el Hijo, tampoco el Espíritu de Dios es un juguete. El Espíritu de Dios es Dios. Y cuando nosotros empecemos primero a agradecer a Dios por habitar en nosotros, cuando empecemos a honrar al Señor y le empecemos a decir, es increíble que usted viva en mí. Ese pensamiento es demasiado increíble para mí, que usted viva en mí. O sea que el Hijo de Dios, cuando se levanta, no se levanta solo. El Hijo de Dios, cuando anda, no anda solo. El Hijo de Dios, cuando camina, no camina solo. El Espíritu está en usted. Usted quiere estar más capacitado para hacer la obra del Señor, debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo. En algunas iglesias se ha creído que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Por ahí dijo un pastor, mejor es que no anden chambleando. Usted habla en lenguas cuando es lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Esa es una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Usted tiene el don de interpretación de lenguas, gloria a Dios por eso. Usted tiene palabra de sabiduría, usted tiene don de ciencia, gloria a Dios por las formas en las que el Espíritu reparte como Él quiere en su iglesia. Gloria a Dios por eso, porque nosotros todos no somos iguales. Somos miembros del mismo cuerpo, pero cada miembro es diferente y a cada uno el Señor le reparte para la edificación de la iglesia. Pero la llenura del Espíritu Santo
es una forma de vivir, no es una experiencia de un ratito. Israel, el pueblo de Dios. Ya voy cerrando, que ya la cara de ustedes me avisa. Yo no necesito el reloj, ya con la cara de ustedes yo ya. Israel, el pueblo de Dios. ¿Cómo cuántos salieron de Egipto? ¿Cómo cuántos? A ver. Más de uno, hermano. Sí, correcto. Más de 1 millón de personas. Ponga atención a lo que le voy a decir. Más de 1 millón de personas. Ahí se cree que se contaron como 600,000 hombres, y eso dice sin mujeres y sin niños. Póngale una mujer para cada hombre, 1.200.000, y póngale un niño, 2 niños y hasta 8 niños. No sé cuántos tenían, ¿no? Sí, 1,500,000 de personas para arriba. Ok. Por lo menos 1,500,000 de personas salieron de Egipto. Pregunta: ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Eso sí los podemos contar. ¿Cuántos entraron? 2. En porcentaje, ¿cuánto será eso? No es ni el 1%, es el 0.00 y algo por ciento. ¿Cómo se llamaban los que entraron? Josué y Caleb. Yo les pregunto a ¿ustedes saben cómo se llaman los que salieron? No sabemos. Ok. El Señor le dio su ley a su pueblo. Y lo que demostró esa ley es la incapacidad del hombre de cumplirle a Dios. Eso demostró. Eran no 10 mandamientos, esos eran los 10 principales mandamientos. Un resumen. Pero encontramos en la palabra de Dios, de Éxodo capítulo 20 y Levíticos, todas las leyes que Dios le dio a Moisés, leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes morales, conforme a las cuales tenía que vivir el pueblo de Dios. Pero escuche, más de 500 leyes. Cumplí 499, solo en una, fallé. En un examen, eso es emocionante porque se habrá sacado 9.5 ahorita, ¿va? Usted hace un examen de no sé cuántas preguntas y solo falla uno, anduvo cerca del 10. Pero ahora pongámoslo en la ley, pongámoslo en el código penal. Hermano, ahí aparecen 300 delitos y yo solo cometí uno. No cometí 299. Dígame si ese uno basta para que lo lleven a la cárcel. ¿Basta o no basta? Sí, basta. Basta. Y con la ley era igual. Qué bueno que no has matado a nadie. Qué bueno que honras a tu papá y tu mamá. Qué bueno que no has tenido dioses falsos. Pero mentiste. El 9º mandamiento. Sos culpable. La ley lo que nos enseña es que nosotros somos incapaces de cumplirle al Señor. Más de 1,000,000 salieron de Egipto, 2 entraron en la tierra prometida. No hombres que fueron perfectos, no, hombres que tuvieron fe, que siempre le creyeron a Dios, siempre, por eso entraron. Y entonces viene Dios y hace una promesa. Él dice: yo ya no voy a escribir la ley en piedra, yo la voy a escribir en sus corazones, la voy a escribir en ustedes, va a estar dentro de ustedes.
Y se imagina usted si el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo y tenía aquella ley y perecieron. Qué maravilloso es que usted y yo ahora, como la iglesia de Dios, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, tengamos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, que nos haya hecho nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y que el Espíritu Santo, que es Dios, habite en nosotros para que seamos capaces de llevar vidas victoriosas en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de las diferencias? No, y nosotros tenemos un montón de ventajas. Tenemos Biblia, el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos iglesia, tenemos... ¿Cuántas ventajas? ¿Cuántas? Es un asunto de decisión. La decisión es suya. Esta mañana quiero que usted entienda. Usted no es hijo de Dios porque a usted le gusta la iglesia. Usted no es hijo de Dios porque usted se porta bien. Usted no es hijo de Dios porque no habla mal de los pastores. Usted no es hijo de Dios porque viene a un culto. No. Usted es hijo de Dios si tiene al Espíritu de Dios viviendo en usted. Si es hijo de Dios y tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted, la Biblia nos dice, ustedes van a vivir según el Espíritu. Porque son deudores, no a la carne para que vivan según la carne. Son deudores al Espíritu para que por medio del Espíritu hagan morir lo terrenal en vosotros. Y este mismo Espíritu, dice Romanos 8:13, testifica a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Yo eso lo he experimentado muchas veces. El Espíritu llenándome de esa alegría, de esa convicción de que soy hijo de Dios. Y luego dice, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Padecer el qué, hermano? Las poquitas cosas que nos toca padecer aquí usted. Yo digo poquitas porque en realidad aquí estamos bien. Dígale eso a los hermanos allá donde los matan por decir que son creyentes, o los que se tienen que esconder bajo tierra para poder hacer un cultito, una reunión. No, nosotros estamos bien. ¿Y qué tenemos que padecer nosotros? Ay, perdí a mis amistades. Gran cosa va usted. ¿Qué tiene que padecer usted? Nada. Nada. Me quitaron el trabajo por decir que soy cristiano. Yo creo que ya ni hacen eso usted. Pero si así fuera, ¿se va a morir de hambre? No, no se va a morir de hambre. Pero qué buena noticia, que nosotros ya no vivimos, que nosotros no vivimos nuestra vida solos. El Espíritu vive en nosotros. Amén, hermanos. Yo quiero que usted toda esta semana se dedique a conocer al Espíritu. Póngase a hablar con Él. A Dios, es Dios. En su oración dígale, Espíritu Santo, yo de verdad que quizá nunca he hablado con usted. Y perdóneme porque yo pensaba que yo lo asociaba a usted con lágrimas, con llorar. Eso no es el Espíritu Santo. Yo quiero que usted gobierne mi vida. Quiero que sea dueño de mi vida. Vamos a orar.
Señor, le damos gracias por esta mañana y por su palabra, por lo que usted nos dice, por cómo nos habla, por lo que podemos aprender. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, para comenzar por esa promesa. De verdad que muchas veces ignoramos lo afortunados que somos, Señor, de que Jesucristo haya entregado su vida en la cruz por nuestros pecados para perdonarnos y nos haya dado vida con su resurrección. Y luego, Padre, que usted nos envíe a su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Espíritu Santo, esta mañana que entendemos que usted habita en nosotros, que usted vive en nosotros, nos vemos en la necesidad, Señor, de reconocerle, de honrarle, de descubrirle. Queremos pedirle perdón por cuantas veces nosotros hemos estado proveyendo para la carne, pero no hemos provisto para usted. Queremos pedirle perdón por cuantas veces nosotros hemos querido continuar en control de nuestra vida, cuando se supone que a eso llegó usted a nuestra vida, a ser el dueño de ella, a ser quien gobierne, a ser quien conduzca todos nuestros pasos. Por favor, Padre. Espíritu Santo, toque nuestra vida. Esta mañana nosotros queremos decidir que usted gobierne nuestra vida. Que usted sea rey, se mueva en nosotros. Por favor, Señor. Por favor, Dios eterno. Se lo pedimos en su misericordia. Espíritu Santo, necesitamos ese poder suyo para vivir. Y luego no solo para vivir, sino para ir y cumplir con la misión que usted nos ha dado, Padre. Todas las fallas que hemos tenido en nuestra misión, en ir y querer hacer su obra, o en simplemente llevar una vida cristiana exitosa, ha sido porque muchas veces hemos querido hacerlo en nuestras propias fuerzas, como si nosotros nos gobernamos. Ayúdenos más a depender de usted, y que esta semana tengamos una fiesta en nuestro corazón mientras le reconocemos y procuramos y decidimos que usted gobierne en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven. Siempre hay hermanos que están fuera del país. Y algunos otros acá en el país que nos ven en Facebook. Que Dios les bendiga y gracias por estar pendientes. Vamos a recoger ofrendas esta mañana. Vamos a orar por ellas. Vamos a darle gracias a Dios por